Coloquio, el programa económico de la semana. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Coloquio, el programa económico de la semana, y en esta ocasión le damos la bienvenida a el señor Felipe Montero. El licenciado Felipe Montero es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Y estamos entre contadores porque resulta que Pedro Matos fue presidente del Instituto de Contadores Públicos. Así que bienvenido, sí. Gracias, Montero. ¿Cómo está, don Esteban? Todo bien, encantado de tenerlo aquí en este espacio. Don Felipe. Don Pedro, saluda a Felipe otra vez, ahora en el aire. Qué bueno que está por aquí con nosotros. Sí, y quisiera conversar con usted sobre diversos temas porque incluso al principio del programa habíamos hablado del hecho de que las situaciones que hemos visto en cuanto a críticas de sobrevaluaciones de obras del Estado o críticas de tal vez sobornos para conseguir aprobaciones de proyectos de obras del Estado, tiene mucho vínculo con la importancia de la contabilidad y de las auditorías y de los controles contables en el Estado dominicano. Quisiera que nos hable inicialmente un poco de eso, don Felipe. Sí, en primer lugar quiero dar las gracias a ustedes por invitarme a tan importante medio y decirle que realmente la profesión de contador público hoy día más que nunca se torna una profesión muy importante, porque somos los responsables de hacer todas las informaciones financieras para que los hombres de negocio y los gobiernos tomen decisiones importantes, y también para que sirva de herramienta para luchar por la transparencia, que nuestros países están ansiosos de que los funcionarios y los gobiernos pues manejen los fondos públicos de los contribuyentes de forma transparente. Este caso de Odebrecht es un caso que realmente tiene que llamar a la reflexión no solamente de los gobiernos, sino de los funcionarios que son designados para el manejo de los fondos públicos. Y yo hago un llamado para que se apeguen a lo que establecen nuestras leyes. Por ejemplo, la ley 633, que es la ley que crea el Instituto de Contadores Públicos, que es la profesión más antigua del país, ya con 73 años recientemente cumplidos, pues tiene mecanismos como su artículo 8, donde dice que nosotros somos asesores del gobierno y de las instituciones públicas en materia de contaduría pública. Pero lamentablemente, don Pedro, que ha sido un gremialista por décadas y un expresidente de nuestro instituto, sabe de que realmente no han aprovechado estas herramientas que pone esta ley a disposición del Estado Dominicano para que obliguemos a que los funcionarios manejen estos fondos de manera transparente, porque son fondos de todo y cada uno de los contribuyentes del país. Por ejemplo, estamos viendo nosotros casos donde se dice de que este caso básicamente se fundamenta no solamente en soborno, sino de que hubieron sobrevaluación de obras. Sí. Ahora, yo me pregunto, organismos que tienen un rol importante, que es quien dirige el sistema dominicano de control, como la Cámara de Cuentas, no auditó estos contratos en su rol de fiscalizador de... Pero usted me está hablando de la Cámara de Cuentas y quiero interrumpirlo ahí porque quisiera irme de adentro hacia afuera. Entonces, cuando le digo de adentro hacia afuera, me quiero referir primero a la función de la Contraloría General de la República. En ese sentido que también tiene que ver con el control de los ingresos o del manejo de los recursos públicos. Y yo nunca he visto aquí, o sea, uno ve cómo salen siempre en los medios de comunicación las revelaciones de que tales o cuales obras salieron sobrevaluadas o que una obra de 100 millones de dólares terminó en 250 millones de dólares. Bueno, las adendas y todo lo que usted quiera. Ahora, yo nunca he visto aquí a una Contraloría General de la República detener en algún momento la construcción de una obra con el argumento de que no se tiene explicación lógica para que se haya aumentado o elevado tanto el costo de determinadas operaciones que fueron originalmente calculadas en tal o cual nivel. Y entonces uno ve cómo llegan mucho a las Contralorías las llamadas dispensas. Las llamadas dispensas que entonces, bueno, no, es que esta ubicación, que esto eran 100 millones de dólares, pero ahora yo veo que llegó en 300 millones, el libramiento, no, pero el libramiento, no, pero espérate, eso hay que pararlo porque no puede ser, porque originalmente era menos, sí, pero eso tiene una dispensa, apruébalo. Y entonces, a lo que me refiero es al hecho de que me da la impresión
de que no solo la Cámara de Cuentas, porque lo de la Cámara de Cuentas casi siempre es posterior, casi nunca es en el momento, pero la Contraloría debería llevar un control en el momento de las ubicaciones y de las asignaciones o autorizaciones de pago de determinadas obras y por lo menos determinar, si no vamos a decir que sean expertos en saber si algo está sobrevaluado o no, pero sí expertos en saber que esto originalmente se calculó en 10 y no puede ser que ahora tú me traigas una factura de 20. Sí, así es. Muy bueno tu comentario. Lo que pasa es lo siguiente. En el sistema de control del Estado Dominicano tenemos instituciones que tienen sus roles cada uno. Por ejemplo, la Contraloría es el auditor interno del Estado Dominicano y es el que se encarga de establecer mecanismos de control previo. Y esto tiene que ver básicamente para garantizar de que todas las transacciones que hace el Estado Dominicano y que impliquen el desembolso, el uso de recursos, pues se hagan apegados a las políticas y mecanismos de controles que estas organizaciones se han comprometido a cumplir. Y vemos cómo la Contraloría fundamentalmente tiene que revisar de que cada libramiento está pegado a esta política. Sí, pero yo lo que siento que se cumple, eso se cumple con algunas instituciones, pero hay otras instituciones, de esas llamadas instituciones superpoderosas, donde finalmente no se cumple. Y una de ellas es precisamente obras públicas. O sea, entonces, en el área de obras públicas, en el área de salud pública, en el área de educación, o sea, que son áreas donde, donde a veces es difícil llevar un control. Sí, ahora quiero concluir el comentario. Y te decía de que su responsabilidad es garantizar que las cosas se hagan de acuerdo a las políticas. Sí. Es el control previo, antes de que ocurran. Es como un control preventivo. Ahora tenemos la otra, que es la Cámara de Cuentas, que garantizar de que luego de que ya todo este proceso de controles se haya cumplido, entonces certificar de si realmente estos fondos han sido utilizados de manera transparente o no. ¿Por qué? Porque la Contraloría no tiene mecanismo para, por ejemplo, hacer auditoría forense. Sí. No tiene las estructuras técnicas para esto. Entonces la Cámara de Cuentas sí está llamada a tener estructuras técnicas, porque imagínate, el presupuesto de la Cámara de Cuentas son cerca de 1.000 millones de pesos anuales del presupuesto nacional, y esto tiene que ser garante de que de alguna forma retorne al Estado Dominicano en materia de transparencia en el uso de los fondos públicos. Yo quiero darle algo de comentario. Bien puntualizada la respuesta, Felipe. La Contraloría General de la República, Esteban, en la ley 1007, tiene una debilidad en la ley. El Contralor General de la República no es el responsable de la ejecución. El responsable es el incumbente, y así lo dice el reglamento. Por eso que cuando tú ves que el incumbente envía un libramiento, ya prácticamente la Contraloría lo que aplica es procedimiento, a ver si cumple con la reglamentación que tiene que ver con los fondos que están para el desembolso. Pero hay otro elemento que se agrega sin querer quitarle responsabilidad a la Contraloría, porque hay unos procedimientos. Estoy hablando de procedimientos. Hay unos procedimientos establecidos. Entonces, la Contraloría tiene que moldarse los labios y decir, wow, bien, vaya, mira esto. Señores, si la ley... aquí obviamente hubo sobrevaluación, pero como se cumplió con los procedimientos... No, pero ahí vamos. Hay que autorizar el libramiento. Para terminar, si la ley le diera facultad al Contralor a solo aprobar lo que cumple en función de los estándares de lo presupuestado originalmente, sí, eso fuera otra cosa. Ahora bien, ustedes hablaban de sobrevaluación. Todavía no se ha determinado si hay sobrevaluación o no. Y esa es la pregunta que yo le tengo al licenciado Felipe Montero, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Se entiende que en una auditoría de ese tipo se auditan dos elementos. Uno es la auditoría financiera y otro es la auditoría de cumplimiento del contrato, de lo que tiene que ver con los requerimientos de la obra. Sí. Entonces, se está hablando mucho de sobrevaluación y ese tema, yo aprovecho el momento para aclarar a los amigos televidentes que en ningún momento, yo le quería dar un enfoque de negocio al tema de Odebrecht, no un enfoque desde el punto de vista de la morbosidad que se está viendo. Sí, sí. Yo quisiera que sea el licenciado Felipe Montero, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, que diga cuál es el procedimiento para determinar si en una obra hay o no sobrevaluación, porque hasta ahora dicen que hay sobrevaluación, pero nadie lo ha demostrado. ¿Cómo se demuestra que en una obra hay sobrevaluación y si es posible auditar una obra en proceso?
que es un tema que también se ha estado planteando, Sí, con relación a Punta Catalina. Qué bueno, sí, porque Son las dos preguntas que le tengo al licenciado Montero. excelente, sí. Sí, pero yo quiero, antes de entrar en dar la respuesta al comentario de don Pedro, en orientar un poco, porque hay mucha desorientación en la sociedad dominicana, con relación al rol de estas dos instituciones, Contraloría, Cámara de Cuentas. En el año 2004 hubo una gran reforma de estas instituciones mediante la promulgación de la Ley 1004, que sustituyó a la Ley 130, que era una ley ya muy antigua, y esto reorienta un poco el rol tanto de la Cámara de Cuentas como el de la Contraloría. Todos sabemos de que la Cámara de Cuentas incluso era un tribunal de lo contencioso administrativo. Todos los temas, por ejemplo, que implicaban conflictos y delitos en el término económico con el Estado, pues eran dirimidos y conocidos ahí por un tribunal que operaba en lo interno de la Cámara de Cuentas. Sí. Ese error se le quitó y se pasó a lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el famoso TCA. Sabemos que la propia Contraloría también tenía roles de auditor y roles que le corresponden hoy día a la Cámara de Cuentas, y conocemos el caso del Plan Renove, que se conoció a través de un informe de la Contraloría, y que hubieron gente enjuiciada y apresado, funcionarios de alto rango, incluso un funcionario de la presidencia que guardó prisión por el caso del Plan Renove. Ese fue con un informe que hizo la Contraloría, y era parte del rol que tenía en esa época. A partir de la promulgación de la Ley 1004, señores, se le quita ese rol de auditor externo que muchas veces ejercía la Contraloría y se le transfiere a la Cámara de Cuentas. Y la Contraloría se convierte entonces en lo que es el auditor interno, el que vela porque las transacciones y todo lo que tiene que ver con operaciones del Estado Dominicano se hagan de acuerdo a las políticas que se comprometieron a respetar los incumbentes, como dijo don Pedro. Simplemente ese es su rol. Ahora, ¿qué pasa? Que la Cámara de Cuentas se supone que tiene que jugar su rol, auditar todas las transacciones que tienen que ver con el uso de los fondos del presupuesto nacional y dictaminar si se utilizaron de forma transparente o no. Con relación a la pregunta de si es posible auditar una obra en proceso, claro. Todos los proyectos, independientemente de que todavía hayan llegado a su término, financieramente es posible auditarla, don Pedro. También, don Pedro, con relación a lo que es, a diferenciar lo que es una auditoría financiera de una auditoría que tiene que ver con una especialización en términos de un proyecto, por ejemplo, de construcción, sí, la diferencia está en que para yo auditar, por ejemplo, una construcción de la envergadura de Punta Catalina, yo tengo que auxiliarme de especialistas del área de la ingeniería, y que aquí en la República Dominicana tenemos mucho. Tenemos incluso gente que han escrito libros sobre los temas de auditoría a obras de construcción. Pero también está el asunto de lo que decía don Pedro con relación a la sobrevaluación. O sea, ¿cuándo se determina o cómo se determina que una obra fue sobrevaluada o no? Y quiero agregarle a eso el hecho de que, por ejemplo, puede ser que hay una obra que se calculó en 100 millones de dólares, luego se mandó una adenda al Congreso para agregarle 50 millones, ya van 150, y se mandó otra adenda para agregarle 50 más, ya van 200, y finalmente la obra terminó en 200. Si la obra terminó en 200 e inicialmente era en 100, eso no es una sobrevaluación, porque entonces se incluyeron adendas, me imagino. Que en ese caso entonces tú estás justificando con las adendas adicionales a lo que originalmente se calculó, en cuánto te va a quedar finalmente. Pero también se puede dar el caso de que una obra que se calculó en un precio específico terminó como quiera con desembolsos por encima, muy por encima de lo que originalmente o finalmente se aprobó. Entonces, ¿cómo se determina que una obra está o no está sobrevaluada? Mira, desde un punto de vista financiero, determinar la sobrevaluación o no solamente de una obra, de cualquier proyecto de compra, se puede auditar y determinar de manera eficiente de si ha sido sobrevaluado o no, porque, número uno, hay que cumplir con unos procedimientos que establece la Ley 340 para poder adjudicar una obra. Se supone que lo primero es que tiene que haber un concurso público.
Ese concurso público hay unas ofertas que presentan diferentes ofertantes, donde se establecen ahí quién hace la mejor oferta desde el punto de vista de precio del proyecto, las condiciones también, porque esa es otra cosa, que muchas veces se adjudican obras sin tomar en consideración cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo te oferto una obra que se va a construir, por ejemplo, en 100 millones de dólares, y hay otro ofertante que la oferta es en 120 millones de dólares, y se le adjudica el de 100, y no necesariamente esa es la mejor oferta, Sí. porque hay que ver las condiciones, la calidad del proyecto. Esa es una debilidad que los tiene la plazos ley, de entrega, la ley sí. 640. El Los tipo de material a los plazos usar. de Sí, entrega, el tipo de material. el tipo de los materiales que se van a utilizar. Entonces o sea, no se toma, entonces, la ley se enfoca mucho en el precio en el precio. y no se enfoca en la calidad, Y te en la digo calidad, una cosa, mira. en los aspectos Claro. técnicos. Mira, la República Dominicana ha dejado de ahorrar muchos recursos porque la ley 340 tiene debilidades y además los organismos que tienen que ver con la supervisión de estos proyectos, de los concursos mediante los cuales se adjudican estos proyectos, no han jugado su rol, no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente se adjudican las obras basado en la variable precio. Y yo tengo una tesis que dice que hay productos o servicios que yo no los compro ni gratis. Sí, no, Entonces la variable de precio no es determinante. Sí, tú tienes situaciones, por ejemplo, sí. y voy a poner un ejemplo rápidamente de eso, por ejemplo, en el sector eléctrico, que es un sector al que yo le doy mucho seguimiento. Hay transformadores para subestaciones que tienen que comprarse a través de, a través de un concurso, a través de la ley 640. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que se toma en cuenta el precio y viene un oferente que presenta un transformador con la misma característica, pero que sale por la mitad del precio de lo que puede salir un transformador fabricado por un fabricante ya reconocido, de marca reconocida. Por ejemplo, hay marcas que son muy reconocidas en materia eléctrica como Siemens, como General Electric, y de repente viene un transformador, qué sé yo, de cualquier otra característica. Hay que comprar ese porque ese fue el que salió más barata en la oferta. Pero resulta que ese te va a durar 6 meses y a los 6 meses se va a explotar. Claro. Y sin embargo, el de buena calidad puede que dure 10 años. Así es. Entonces tú vas a tener que estar comprando transformadores constantemente. Claro. Y entonces tú tienes mayores pérdidas que las que tuviera, que el ahorro que pudieras tener si definitivamente se toman en cuenta los parámetros técnicos para comprar un transformador de buena calidad, hecho por un fabricante reconocido y que tú sepas que te va a durar o te va a resistir por lo menos 5 o 6 años y no que se te va a explotar a los 6 meses. Entonces, por eso te decía que determinar la sobrevaluación o no de una obra es una combinación del uso de especialistas, tanto en conocer el proyecto, en el caso, por ejemplo, de la construcción de una carretera o de una obra como Punta Catalina, hay que utilizar a ingenieros especialistas en lo que el proyecto de construcción, pero también a auditores especializados en auditoría financieras. Entonces, es una combinación de ambos y ya con el trabajo de estos técnicos se pudiera determinar entonces cuál fue el nivel de la sobrevaluación, si la hubo o no. Exacto. Es bueno aclarar, Esteban, Ajá. que recuerden que el objetivo de este segmento es, yo diría, orientar en materia de procedimiento. Porque el pueblo dominicano, yo escuché a un político el otro día diciendo que si la Odebrecht hizo soborno o fue porque sobrevaló las obras. No necesariamente es así. El soborno es una cosa. Sí, y la asociación de malhechores es otra cosa. Sí, porque el soborno no necesariamente implica sobrevaluación. El Y la soborno puede ser para sobrevaluación conseguir es el otra contrato, cosa. no necesariamente No para se ha sobrevaluar. determinado todavía que Odebrecht Sí. sobrevaluó obras. Y por eso tenemos al presidente del Instituto de Contadores. Es una diferencia. Autorizado. Hay una diferencia. Aquí en la Pero quería Sí. también preguntarle, Montero, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría forense y una auditoría normal? O sea, Sí, te voy a responder ahora. Lo que Pedro ha dicho del tema de la sobrevaluación o no, es cierto. ¿Por qué? Porque imagínate tú que Odebrecht le interesaba venir a la República Dominicana a construir obras. Y que decía, por ejemplo, mira, yo voy a participar en los concursos, voy a cotizar un precio justo, competitivo, y de mis beneficios yo voy a sobornar gente. sí, puede ser. Sí, puede ser. Esa es una no posibilidad. es que sea el caso, pero esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad O sea, sí, que hay una- de que ellos utilizaran parte de sus beneficios para sobornar gente sí, y que no hubiera Y sobrevaluación. otra cosa es que haya Eso es sobrevaluación posible. para sobornar eso también. es posible. Sí. Ahora, con relación a definir qué es una auditoría forense y una auditoría normal,
Mira, la diferencia está en que el término forense significa auditoría para presentar ante la justicia para manejar un conflicto, para atestiguar. Así se define en los términos contables. Auditoría para atestiguar. Es mucho más profundo. Y la auditoría financiera es una auditoría recurrente que se hace simplemente para cumplir con la ley 479. Pero no es posible hacerle una auditoría, no es posible hacerle una auditoría forense a una obra sin terminarse. Sí, es posible, claro. Sí, es posible. Claro, se supone que una obra, desde el mismo momento que se concibe la idea y que se comienzan a desembolsar recursos para el proyecto de inversión, ya a partir de ahí se puede iniciar el proceso. Entonces no tiene justificación la Cámara de Cuentas cuando decidió excluir, por ejemplo, al proyecto de Punta Catalina de la solicitud que le hizo la Procuraduría de auditar las obras construidas por Odebrecht por el hecho de que Punta Catalina estaba en proceso y no estaba terminada. Mira, yo vi el comunicado que hizo la Cámara de Cuentas y es penoso cómo ellos se apartan de su propia ley. No es posible de que ellos en primer lugar dijeran de que como que no era su responsabilidad auditar las 17 obras que la Procuraduría le había pedido desde un punto de vista forense, que hicieran una auditoría forense, como que no era su responsabilidad hacer la auditoría forense. Incluso argumentaba de que el término forense como forense no existe. Y que incluso cometieron un error al decir que iban a traer un técnico brasileño, cuando ellos saben que la profesión se ejerce guardando el principio de la territorialidad, de que en la República Dominicana hay una ley 633 que regula todo lo que es el tema de contabilidad y auditoría, y que tú no puedes traer a un extranjero que no haya cumplido con lo que establece esa ley, que es revalidar su título si lo tuvo en Brasil, y entonces después que hace el juramento ante el Instituto de Contadores, ahí sí él pudiera venir a hacer auditoría. Pero ¿qué pasa? Que ni aún así, porque hay un conflicto de intereses. Se supone que si estamos investigando a una empresa que su matriz está en Brasil, ¿cómo vamos a traer un brasileño a auditar para acá? Sí, fue algo absurdo. Eso por un lado. Pero decir de que ellos no podían auditar a Punta Catalina porque es una obra en proceso, eso es un desconocimiento total de lo que es la profesión de contador público. Señor Montero, nosotros lamentamos que el tiempo es implacable y por lo tanto no podemos continuar conversando más allá de lo que ya hemos conversado. Esperamos, Matos, que lo podamos traer nuevamente para seguir hablando sobre este tema tan interesante como es el de la contabilidad y el del área de auditoría y el del área de controles financieros, de controles fiscales, de controles de gastos, tanto en el Estado como también en el ámbito privado, porque es una profesión que se ejerce mucho también para el ámbito privado. Nosotros le agradecemos a los amables televidentes que hayan estado con nosotros, Pedro Matos, el señor Felipe Montero, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Desde aquí le enviamos un afectuoso saludo a Alex Jiménez y nos despedimos como siempre. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Coloquio, el programa económico de la semana.